No se aprecia lo que sucede dentro del carro, pero sí se aprecia el momento en el que este joven sale proyectado en la curva del viaducto. El joven se estrella literal, como les dije, en la barra de contención, rebota de la barra de contención, cae en el pavimento, gira hasta el carril de en medio y ahí se queda. Había latas de cerveza, porque habían estado tomando, pero también había manchas de sangre. Y según ella, esas manchas de sangre era de que le habían pegado a Jesús Daniel. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast Sin Ley. Yo soy C4 Jiménez y aquí les voy a contar estas historias de la policía que tal vez han visto en mi Twitter, que tal vez han visto en mis redes sociales, pero aquí ya saben, les voy a contar más detalles, más historias, cómo me enteré, cómo me contaron, cómo lo fui investigando y cómo lo daremos a conocer. Quédense, este capítulo les va a encantar, se los prometo. Yo soy C4 Jiménez y esto es Sin Ley. La historia de un joven que fue hallado sin vida en los carriles centrales del viaducto. Un joven cuya principal sospechosa de asesinarlo es su novia que hoy está en prisión. La historia que vamos a platicar es la de un joven que acabó muerto, sin cabeza, y tirado en los carriles centrales del viaducto Miguel Alemán aquí en Ciudad de México. Y que la principal sospechosa de asesinarlo era su novia. Es su novia. Es la historia de un joven que se llamaba Jesús Daniel Flores. Jesús Daniel Flores era un chavo que estuvo estudiando Derecho, que tenía una hija de 5 años, que precisamente dejó de estudiar cuando tuvo a su bebé y que actualmente estaba tratando de iniciar un negocio de venta de flores. Jesús Daniel era novio de una joven llamada Emilia Romero, una joven que estudiaba en la UP, una joven que vivía en la alcaldía Benito Juárez. Recuerdo que estaba yo una mañana revisando algunos informes, checando algunas cosas, cuando me mandan una serie de reportes que recibo todos los días de algunos crímenes, algunas situaciones de violencia en Ciudad de México, y recibí el reporte de la muerte por atropellamiento, decía el informe, el primer informe, de un joven al que habían encontrado ahí en los carriles del viaducto. Según lo que decía este reporte era que él había cruzado la calle, que lo habían arrollado y que la persona que lo arrolló se había escapado y que la habían ido a detener. La realidad es que no le puse mayor atención al tema porque pensé que meramente había sido un incidente de tránsito, porque pensé que había sido un accidente. Lo que sí me llamó un poco la atención fue que habían detenido a una mujer como responsable de haber arrollado al chavo y de haberse escapado. Sin embargo, como a la hora y media, me escribe alguien y me pone, alguien que me escribió por Twitter y me pone, oye, ¿por qué no has hablado del tema de la chica que tiró a su novio y lo mató? Le contesté de inmediato, le dije, ¿de qué tema me estás hablando? Y me dice, de la chava que aventó a su novio, que mató a su novio en los carriles del viaducto. Y recordé de inmediato el tema del chavo que habían atropellado, o al menos, según mi reporte, habían atropellado, y me puse a investigar. Me llamó la atención lo que me decía una persona y lo que decía el reporte oficial. Y me pongo a investigar, me pongo a preguntar, me pongo a hablarle a amigos de la policía, me pongo a hablarle a amigos del sector, de la zona de la Benito Juárez, del sector Nápoles, y hablo con un amigo que se dedica que está investigando ahí en la Benito Juárez. Me dice, efectivamente, estamos checando si lo mató. Y es que la primera versión que tenemos, me dice él, es que ella venía con este chavo peleando, venían discutiendo, venían precisamente sobre los carriles del viaducto, y en un momento de pelea y de discusión, él le dijo, bájame, me voy a bajar aquí, y abrió la puerta del carro en movimiento. Venían discutiendo y ella lo que hizo, me dice este chavo, que es la primera versión que tienen, con él teniendo la puerta abierta, ella lo avienta
mientras va acelerando y él cae del carro en movimiento y literal su cara se estrella, su cara literal se estrella contra la barra de contención, la barra metálica que divide los carriles centrales del viaducto con con un camellón que está ahí. Muere ahí el chavo y se va. Y me dice, esa es la primera versión que tenemos, es la primera información que tenemos y es lo que sabemos hasta ahora. Y lo que se pusieron a investigar y con lo que me contaba ya personas que se me empezaron a acercar, es que precisamente ellos ya tenían una relación de tiempo atrás, al menos un año de relación, pero que era una relación tóxica, una relación en que se peleaban mucho, discutían mucho, llegaban incluso a veces a los golpes, según lo que me contaba la gente que los conocía. Me mandaron algunas fotos de ellos en donde la realidad es que se veían como una pareja jugando, una pareja normal, una pareja que le gustaba salir a tomar, y me decían eso, cuando estaban a gusto, cuando estaban tranquilos, eran muy buena onda, pero se empezaban a poner a tomar, se empezaban a poner mal y empezaban los problemas y la discusión. Lo que se sabía es que esa noche habían salido a tomar, que después se habían ido al Hotel Boutique. El B Boutique es un motel que está ahí hay varias sucursales en la ciudad, pero en específico hay una en la zona de Viaducto. Y este hotel es muy conocido por ser un lugar donde arman fiestas en las habitaciones, donde se junta gente a drogarse, a enfiestarse, a tomar, a armar la fiesta ahí y de ahí irse a veces al antro o a lo mejor terminar el antro e irse ahí a seguir la fiesta. Es un lugar que la policía ha vigilado en muchas ocasiones porque saliendo de ahí han detenido a narcotraficantes, saliendo de ahí han detenido a criminales, porque sabe la autoridad que después del antro, después de querer seguir la fiesta, van ahí, se drogan ahí, salen de ahí y los detienen. Y lo que sabían las autoridades de este caso es que esta pareja había estado en el boutique, habían salido mal del boutique, habían circulado por Viaducto y había sucedido la tragedia. El reporte de la autoridad detallaba que por las cámaras de la ciudad ellos habían analizado el video de lo que sucedió. Cuando la autoridad se da cuenta y encuentra el cuerpo de este joven, el cuerpo de Jesús Daniel, es porque está tirado, literal está tirado en los carriles centrales del viaducto. Incluso los carros tienen que librarlo porque está tirado así, y si no lo libran le hubieran pasado literalmente encima al cadáver de este chavo. Un carro se depara, varios carros se empiezan a parar y es cuando la cámara de la ciudad le pone atención, aunque ya estaba grabando, nadie le estaba poniendo atención, pero le pone atención a lo que ve, regresa el video y nota qué fue lo que pasó. Le habla a los policías de la zona y les reporta cómo había sucedido y entonces lo que hacen es ir a buscar al responsable de esto. Siguen las cámaras y encuentran el recorrido que hace esta persona. Lo primero que ven en las cámaras, y es el video que les vamos a mostrar, es esto. No se aprecia lo que sucede dentro del carro, pero sí se aprecia el momento en el que este joven sale proyectado en la curva del viaducto. El joven se estrella literal, como les dije, en la barra de contención, rebota de la barra de contención, cae en el pavimento, gira hasta el carril de en medio y ahí se queda. Se puede ver cómo quien va al volante, y que ahora sabemos es esta mujer, acelera un poco, se detiene y se echa en reversa. Se echa en reversa. La puerta del lado del copiloto, que es donde cae este chavo, va incluso abierta. Se nota que no cierra ya la puerta. Ella sigue echándose en reversa y vienen más carros. Vienen más carros por la parte de atrás. Ella intenta acercarse un poco más hacia donde quedó el cuerpo. Se empiezan a juntar más carros, incluso se ve como algunos libran el cuerpo para no pasarle por encima. Y en algún momento ella se detiene, se acerca lo suficiente para darse cuenta qué fue lo que pasó. Pero en lugar de detenerse, de bajar, de hablarle a la policía, de marcar al 911, de pedir una patrulla, de pedir auxilio, lo que ella hace es acomodar el volante, acelerar
y escapar de ahí. Gracias al seguimiento de las cámaras, la policía se da cuenta por dónde escapa, las calles que toma y el rumbo al que se dirige. La policía del sector, los agentes del sector Nápoles van a buscarla y efectivamente la encuentran a unos 3-4 minutos de distancia del lugar del accidente. Y la encuentran con el carro arriba de la banqueta tratando de entrar a un zaguán que después abrían su casa. Lo que estaba ella tratando de hacer era meterse a su casa, escapar y meterse a su casa. Como les dije, no le habló a la policía, no le habló a una patrulla, no habló a los servicios de emergencia, no pidió ningún apoyo. Lo que ella hizo fue irse y tratar de meterse a su casa. Después se sabría que le habló a 2 personas en el camino, a una mujer y a un hombre, y que a una de ellas le dijo lo que había pasado. No le dio el detalle de cómo cayó Jesús Daniel, pero textualmente lo que dice la declaración que pude leer es que le dijo: Jesús se me cayó del carro y se mató, está muerto. Le pregunta a esta chava qué pasó y ella le pide que por favor vaya a verla, que no la deje sola, que por favor vaya porque ya la tiene detenida la policía. Les voy a mostrar algunas imágenes de WhatsApps que ella mandó, algunos mensajes que ella envió precisamente después de que sucedió todo esto. Son mensajes donde ella literalmente le explica, le dice a alguien: estoy en el MP, yo no fui, fue la patrulla, checa las cámaras, no me dejes sola. Y le contestan: aquí estoy, no me dejan pasar a verte, pero no te preocupes, aquí checo. Les voy a poner parte de un video en el que se escucha a una de sus amigas que llegó precisamente al lugar donde la detuvieron, donde quedó el carro del que cayó Jesús Daniel y donde ya estaban los policías resguardando ese vehículo. Pero tengo que ver también dónde está Emilia, cómo está Emilia. Buenas noches. De casualidad, es que nos fuimos a preguntar al MP a ver si ya estaba ahí la persona, pero nos dijeron que no la habían llevado a ese MP. ¿A cuál MP? Al de Benito Juárez. ¿Ustedes quiénes son? Su cuñada. Dirígete al sur por Nebraska hacia calle Texas. A continuación, gira al... ¿El novio? Sí. Ustedes son hermanos del novio. Soy su prima, bueno, ajá, soy su prima. Y ella es su novia. ¿Mi familiar o Emilia? Familiar. Jesús Daniel. Daniel. Sí. Sí, porque Sí. Emilia sí ya Pero es que Emilia me marcó para decirme que también ella ya estaba detenida, pero cuando fuimos a preguntar nos dijeron que no estaba en Miren, ese MP. nosotros todavía no la podemos hacer una detención como tal. Ajá. Ella, recuerde que ella es inocente. Hasta que se muestre un... Ah, no, sí, claro, pero Sí, obviamente... se va a presentar a Parque de los Venados, en Benito Juárez, ahí. Ah, ok, porque es que fuimos Obviamente, y igual no... todavía no aparece en el registro y todavía igual no le han de haber dado informe de que ya está ahí. Y como no sabíamos si estaba ya alguien con ella también, porque me marcó, pero ¿Quién no... se fue con ella? Una amiga. Un carrito. Pero no sabe, pero su papá ya está con ella y todo. No le quiso avisar a su papá porque ella inclusive quiso entrar a su casa, pero no entró porque dice que su papá tiene 82 años. Sí, está ya muy grande, por eso quería como ver también cómo está ella, porque... Aquí cuando la vimos nosotros, la vimos muy alterada, muy sacada de onda y preguntaba mucho que cómo estaba su amigo. ¿Cómo está? Es que no te podemos decir, amiga, porque no estuvimos nosotros en el lugar. Es que a mí ella me dijo que cuando ella me marcó, ella me dijo que estaba muerto. Entonces por eso me vine rápido, pero ya después me dijo, ya estoy en la delegación, estoy detenida y así, pero no le avisó creo que a nadie. Entonces por eso fuimos y no la encontramos y entonces me dijo mi carro. Ya está allá, ok. Ya está allá. Desde que usted pasó aquí, ellos ya tenían como
unos 10 minutos que se habían ido. Ok. Entonces ahorita, pues muchas veces al llegar allá no se les informa porque es hasta que el policía termina la puesta. Sí, si yo no hago mi puesta a disposición, no es una detención como tal, sino es hasta que el Ministerio Público haga las indagaciones correspondientes y en ese mismo momento se hace la detención. Yo pongo a disposición lo que tengo. ¿Qué tengo? Un vehículo que se da la fuga de un lugar en el cual está una señorita, la cual no nos puede dar información qué es lo que pasa o qué pasó. Yo la pongo ahí a disposición y ella ya tiene que declarar ante la autoridad qué fue lo que pasó. Sí, perfecto. ¿Por qué los daños? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y ahorita ya se van a llevar a disposición del carro, ¿no? Sí. Ah, perfecto. Y ahorita los que vinieron son los peritos. No la vaya a tocar para que No. no vaya a salir ahí. No, imagínense, ¿salgo yo? Ustedes pudieran escuchar cómo le dice esta chava que ella le habló y que ella le dijo que Daniel estaba muerto, que Jesús Daniel estaba muerto. Ella sabía que Jesús Daniel estaba muerto y le avisó lo que había pasado. Le contó y lo vieron. El carro se quedó en la puerta de la casa porque ella se fue, escapó del lugar. Y escucharon también la voz del policía que les dice y le explica: nosotros lo que estamos poniendo a disposición es a una persona que se fue del lugar en un carro, que dejó las cosas, lo que pasó allá, y que tiene que explicar por qué se fue y de dónde se fue y qué pasó ahí. Lo que esta joven decía, lo que decía a los policías en un primer instante, Emilia lo que les decía era, primero, que habían peleado y que se había caído. Después dijo que la venían persiguiendo unos policías, que al volante iba Daniel y que ella iba de copiloto después de que salieron del boutique y que tuvieron un percance con unos agentes de la policía, según ella, que le habían pegado al carro, según ella, y que entonces Jesús Daniel le dijo: ¿sabes qué? Maneja tú, yo me quedo de este lado. Porque supuestamente en la pelea habían dañado la puerta y ya no cerraba. Y entonces que para irse rápido le dijo: maneja tú, yo agarro la puerta. Y que aceleraron y en la curva él ya no se pudo sostener de la puerta y se salió. Que él en la curva se salió, se cayó y se mató. Esa fue otra de las versiones. Una versión más que dio fue que se venían peleando con otra persona y que esas otras personas le habían pegado a Jesús Daniel. Y es que dentro del carro, ustedes pueden ver las fotos, había latas de cerveza porque habían estado tomando, pero también había manchas de sangre. Y según ella, esas manchas de sangre era de que le habían pegado a Jesús Daniel. Al final de esas tres versiones, en el Ministerio Público, ya que fue presentada, detenida y declarado, en el Ministerio Público no quiso declarar, no quiso dar una versión oficial de lo que había pasado. Las autoridades lo que hicieron fue, con los testimonios de las amigas a las que le habló, de los policías que llegaron, con los periciales, con los análisis de las cámaras, fue hacer toda una recreación, un rearme y conocer qué fue exactamente lo que pasó. Sin el testimonio que ya no les quiso dar ella, sin el testimonio de algún testigo, porque les digo, al final en ese carro solo iban dos personas. Una estaba muerta, que era Jesús Daniel, y la otra era esta joven que ya no quería declarar lo que había pasado. Les voy a leer parte del registro y la conclusión de los servicios periciales de este caso. Es la conclusión a la que llegó el perito, los peritos que analizaron el carro con el golpe, el cuerpo de Jesús Daniel,
el lugar en el que quedó Jesús Daniel, la barra de contención con la que se estrelló Jesús Daniel y el resto de indicios y pruebas que tenían ahí. Hola, ¿cómo están? Seguramente ya me conocen, yo soy C4 Jiménez y estoy muy contento porque Sin Ley está nominado en la categoría de podcast favoritos de crímenes reales en los primeros Spotify Podcast Awards. Estos premios celebran la diversidad del podcasting en México y reconocen a los mejores creadores de contenido. Aunque ya lo saben, yo les cuento crímenes reales, historias que realmente sucedieron, historias que viví, que escribí, que reporté. Ustedes deciden quién gana. Las votaciones ya están abiertas. Puedes votar en Spotify desde el playlist de la categoría de crímenes reales o haciendo clic en el link que te voy a dejar aquí en la descripción de este video. Cualquiera puede votar al menos una vez al día y quienes tienen cuenta de Spotify Premium pueden votar hasta tres ocasiones en un solo día. Por favor, vota para que Sin Ley se convierta en el podcast ganador en la categoría de crímenes reales de los primeros Spotify Podcast Awards. Recuerda, yo soy C4 Jiménez, no dejes de votar por Sin Ley. Dice el perito: con base en la interpretación de signos cadavéricos presentes en la superficie corporal del hoyo occiso, es decir, de Jesús Daniel, se determina que su muerte ocurrió en un intervalo de tiempo no mayor a 2 horas previas de mi intervención. Es decir, ocurrió esa misma madrugada en el momento del impacto. Con sustento en el estado en que fue observado el lugar, así como la circunstancia en que fue observado el cuerpo del hoyo occiso, es decir, Jesús Daniel, se determina que la posición en que fue observado es la original y final al momento de producirse su muerte. Es decir, concluyen que él murió donde lo encontraron y que nadie lo movió después de que murió. No lo atropellaron más, no lo intentaron levantar, no lo intentaron ayudar, no hubo más movimiento. Él se estrella, rebota, cae, muere y nadie más lo toca. Número 3. Con base en los elementos que conforman el lugar sometido a estudio, así como sus indicios, se determina que en el sitio se inició, se desarrolló y finalizó el evento. Por lo tanto, este es el único lugar de los hechos. Es decir, lo que contaba en un principio, platicaba esta joven de que le pegaron y lo tiraron, que le dieron de golpes, eso no pasa en los registros. Según lo que dice aquí, todo sucedió cuando cae del carro, se estrella, rebota y muere. Número 4. Con sustento en las características, dimensiones y localización de la herida que el hoyo occiso presenta en el cráneo, me es posible establecer que ésta se produjo por el contacto violento de la cabeza con un objeto de consistencia dura y bordes angulados, como lo puede ser el presente caso, como la base de la barra de contención o bien las varillas y el bloque de concreto fijados en el lugar. Los indicios ahí observados y fijados me permiten robustecer este modelo tentativo a partir de la proyección de estos indicios hemáticos y orgánicos que ahí se encontraron. Lo que quiere decir el perito es que Jesús Daniel se estrelló, que la cara de Jesús Daniel se estrelló directamente con la barra de contención que les había contado, y que eso fue lo que provocó su muerte. Incluso habla de restos hemáticos y pedazos literalmente del cuerpo de Daniel que fueron hallados ahí, en ese lugar, que quedaron ahí debido al impacto
debido al golpe que se produjo después de que él cayó y fue a dar directamente con esta barra. 5. Basado en las características, número y disposición de las escoriaciones observadas en la economía corporal del hoyo occiso, me permiten establecer que éstas se produjeron por el contacto y deslizamiento de estas regiones anatómicas contra un objeto de consistencia dura y bordes ásperos, como puede ser en el presente caso la cinta asfáltica, hecho sustentado en los indicios arrojados en el lugar después de producirse el contacto de la extremidad cefálica antes mencionada. Es decir, además del impacto que tuvo con la barra de contención, el resto de los raspones, de las heridas, de lo lesionado que pudo encontrarle el perito fue por el contacto que tuvo únicamente con el pavimento. Otra vez, el perito habla de que encontraron restos de sangre, que encontraron restos de su piel, regados precisamente desde el lugar del impacto hasta el lugar donde lo encontraron por el pavimento. 6. Con sustento en la ausencia de lesiones que pudieron ser interpretadas como típicas en causas de muerte de hecho de tránsito en su modalidad de atropellamiento, lo que decíamos en un principio que se decía que lo había atropellado, me es posible establecer que en el presente caso el modelo de atropellamiento se considera remoto, dado que el lugar es una vía rápida. Es decir, lo que se decía, lo que al principio se decía, que lo habían atropellado, que le había cruzado, que le habían pasado por encima, es algo que el mismo perito considera como remoto, es decir, para él no hay indicios de que esto hubiera sucedido. Todo apunta, como les decía, a el golpe después de caer del carro. Número 7. Es de hacer notar que en el presente caso existen elementos y características del arroyo de circulación, esto es, una zona de curva y con una pendiente descendiente. Estos pueden ser factores, aunado al hecho de que dicho occiso se encontraba al borde del vehículo en movimiento en el momento del hecho y producto de estos factores, que incluyen la velocidad, la fuerza centrífuga, por probable ausencia de cinturón de seguridad, el hoyo occiso fue proyectado hacia la barra de contención en donde se produjo el impacto y posterior lesión en su extremidad cefálica. Es decir, no traía cinturón, había una curva, venían a gran velocidad. La curva, la velocidad, la falta de cinturón y la puerta, todo provoca que él cayera sin tener la posibilidad de sostenerse, de agarrarse, de evitar salir proyectado. Estos son los 7 puntos que maneja el perito del caso. Son los 7 puntos que establecen y con los que el perito concluye que Jesús Daniel fue proyectado, cayó, salió proyectado de ese automóvil en movimiento. Pero ustedes notaron algo, seguramente lo notaron. No existe un punto que hable sobre el hecho de que ella lo hubiera empujado. No existe un punto que hable sobre que ella lo hubiera arrojado o que ella hubiera estado discutiendo con él. Otros anexos que pone el perito en este caso, se los voy a comentar. Dice, tomando en consideración las tomas fotográficas, los videos, los daños observados en la camioneta, así como los indicios en el lugar de los hechos, se puede determinar que la camioneta no tuvo ninguna colisión al momento de caer el pasajero hacia el arroyo de la circulación. Es decir, nadie les pegó, no como decía ella que le pegó un policía, que tuvo un incidente con un policía y que después cambiaron. No hay nada de eso. Otro, al momento de revisar la camioneta, esta presentaba daños en su portezuela delantera derecha, poste del marco
bisagras, la cual le impedía cerrarla, así como activar sus sistemas de seguridad, por lo que se determina que este daño estaba previo a la caída del arroyo de la circulación. Lo que les decía, la puerta por algún motivo no cerraba, pero ahí hay algo que no ha quedado claro todavía. Ella dice que porque chocaron con otro policía, pero el peritaje dice que no hay forma de que se demuestre un choque. Es decir, quizá la dañaron atorándola en algún lado, quizá la dañaron jalándola en algún lado, quizá la dañaron desde tiempo atrás, pero no en un choque como ella decía. Otro, se realiza la ampliación de observar el lugar de los hechos y tomando en cuenta un punto de referencia que será la base del puente del arroyo norte del viaducto y midiendo la distancia hasta donde quedó el cuerpo del occiso, la camioneta recorrió una distancia de 51 metros en 2 segundos. 51 metros en 2 segundos. Por lo que viajaba a una velocidad de 25 metros por segundo, lo que convertirlo a kilómetros por hora, viajaba a una velocidad cercana a los 90 kilómetros por hora. Y último punto. Al no ubicar daños o indicios en el lugar de los hechos relacionados con los daños presentados en el costado medio y posterior derecho de la camioneta, se determina que estos ocurrieron en otro hecho distinto al que investigamos. Lo que les decía, no hubo ningún otro choque como ella decía, no hubo ningún otro incidente como ella decía, simplemente todo pasó ahí. Todo el informe, todos los indicios, todos los estudios confirmaron algo. Todo sucedió en esa curva. No hubo un choque anterior, no hubo una persecución como ella decía que los venían persiguiendo otros policías. No hubo más. Pero lo que no pudo confirmar la autoridad fue que ella lo hubiera arrojado. Todo esto que les estoy contando, todos estos estudios, todos estos análisis, todas estas entrevistas, las realizó la fiscalía, los peritos, los investigadores, los policías de investigación en menos de 48 horas, que es el tiempo máximo que tiene un ministerio público para determinar si libera a la persona que tenía detenida o si la manda a prisión, si la judicializa se llama. En este caso, lo que pensaban, lo que se buscaba, lo que buscaba la familia de Jesús Daniel era confirmar si lo había arrojado ella o no. De ser así, la hubieran acusado del delito de homicidio doloso. Si solo fue un accidente, se le hubiera acusado de homicidio culposo. Ella insistía, la defensa de ella insistía, sin que ella declarara, en que todo había sido un accidente, lo cual, a partir de todos los peritajes que se hizo, pudo sustentarse sin concluir que ella arrojó a Jesús Daniel. Sin embargo, aquí hubo un detalle que ella no tomó en cuenta y que permitió a la autoridad ponerle un agravante a este caso. Ella decidió dejar muerto en el piso a Jesús Daniel, aún sabiendo que ella había provocado el accidente y aún sabiendo que él estaba muerto. Ustedes seguramente saben, lo hemos platicado, que si vas en un carro y atropellas a alguien, que si vas en una moto y atropellas a alguien, que sin querer lastimas o matas a alguien, existe la posibilidad de que la autoridad te acuse de homicidio culposo y te permita llevar tu proceso en libertad, porque tu intención no fue la de cometer el crimen. Lo cometiste, mataste a alguien por un error. Y eso te permite, la autoridad lo permite, la ley lo permite, que lleves tu proceso en libertad, porque no hiciste un crimen con dolo, no cometiste el crimen con dolo. Por eso se clasifica como homicidio culposo. En este caso, si ella se hubiera quedado ahí, se hubiera quedado en un homicidio culposo. Sin embargo, si tú atropellas a alguien, matas a alguien sin la intención, pero decides no ayudarlo, ahí hay un agravante. Si tú atropellas a alguien, pero te quedas, lo apoyas, le hablas a una ambulancia, le hablas a la policía y finalmente muere,
la autoridad toma en cuenta todo eso y te permite llevar tu proceso en libertad. Pero si atropellas a alguien, lo matas y decides abandonarlo y escapar sin brindarle ayuda, existe un agravante por el abandono. En este caso, ella decidió abandonarlo. Ella decidió abandonar a su novio muerto en el pavimento. Y como les conté en el video, ella avanzó, se regresó, se fijó qué había pasado, vio que estaba él ahí en el piso y tomó la decisión de abandonarlo. Era su novio con el que había estado casi o más de un año juntos. Era su novio con el que se iba a emborrachar, su novio con el que venía de la fiesta, su novio con el que había estado en el hotel. Era su pareja, su novio, el papá de una niña, y decidió dejarlo muerto en los carriles del viaducto. No le habló a una patrulla, no marcó al 911, no pidió una ambulancia, no pidió ayuda. Simplemente se echó en reversa, confirmó que él estaba muerto y se fue. Quizá algunos digan, se asustó, no sabía si estaba muerto y se fue. Pero acuérdense que lo que hizo fue hablarle a 2 personas. Y al menos a una de ellas le dijo, Daniel se me cayó del carro y se murió. Está muerto. Ella sabía que él estaba muerto y prefirió dejarlo ahí tirado en los carriles del viaducto que pedir ayuda, que hablarle a una ambulancia, que hablarle a una patrulla. Ella decidió acelerar y tratar de escapar para meterse a su casa. Precisamente esto fue lo que le permitió a la Fiscalía de Justicia meterle un agravante, le llaman ellos. Y por eso la acusaron de un homicidio culposo agravado. Y por eso el Ministerio Público le pidió al juez que no la dejara libre, que la dejara encerrada, porque ella había demostrado que no quería hacerse responsable de lo que pasó, que prefería escapar, que prefería abandonar, que prefirió irse a su casa e intentar huir antes que ayudar a quien fuera su novio. Con todo lo que les conté, con toda la investigación que hicieron, con los peritajes, con los análisis y con esta confirmación de que ella prefirió dejar a su novio muerto, una mujer juez del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad determinó dejar presa a esta chava. Esta chava fue enviada al penal femenil de Santa Marta, Acatitla, un penal que ustedes ya lo conocen, del que hemos hablado, un penal en el que hay mujeres acusadas de secuestro, está la mataviejitas, está la viuda negra, están narcotraficantes, están ladronas, están mujeres extranjeras traficantes, y ahí la encerraron a esta joven. Esta joven que les digo era estudiante de la UP, esta joven que les digo estaba acostumbrada a andar en la fiesta, esta joven que estaba acostumbrada a andar en el relajo, a andar en el fin de semana de antro, esta joven fue enviada a Santa Marta. Emilia fue a su audiencia. En su audiencia, una vez más, no quiso hablar, una vez más prefirió quedarse callada, no contó qué pasó, no quiso declarar y dejó que todo siguiera con las pruebas, con los indicios, con los peritajes que se tenían. Y con todo esto, la Fiscalía no pudo confirmar que ella lo arrojó, no pudo confirmar que ella lo aventó, no pudo confirmar que ella mató con intención a su novio. Lo único que pudo confirmar la Fiscalía fue que ella sabía que su novio estaba muerto, que su novio se había salido del carro que ella manejaba y que se había matado, que se había quedado en los carriles del periférico, del viaducto, y que ella prefirió abandonarlo y escapar. Y con todo esto la juez determinó dejarla en prisión. La vinculó a proceso por homicidio culposo agravado y le ordenó quedarse presa durante el tiempo que lleve su juicio. Son 2 meses de investigación complementaria, 2 meses en los que ella va a poder presentar pruebas para defenderse, 2 meses en los que ella buscará que la autoridad la deje libre, y por lo que tengo entendido, por lo que he platicado, por lo que he analizado y he platicado con gente que sabe, es posible que la dejen salir, es posible que la dejen en libertad, porque la Fiscalía no parece que pueda tener pruebas suficientes para demostrarle que ella lo mató. Lo más que podrían obtener
es lo que tienen hasta ahora. Demostrar que ella sabía que estaba muerto, que ella sabía que su novio estaba muerto y prefirió no ayudarlo. Por eso ella está en la cárcel ahora, por eso ella está bajo proceso ahora, pero es muy probable que después de unos meses pueda salir de prisión. Quizá tenga que pagar una reparación del daño, quizá tenga que llegar a un acuerdo con la familia de Jesús Daniel, pero hoy Jesús Daniel está muerto. Su hija se quedó con su mamá sin su papá. Ella está en prisión y esto es un caso que parece que no se va a quedar sin ley. Hasta aquí llegamos el día de hoy con mi podcast Sin Ley. Espero que les haya gustado. Recuerden, no dejen de escucharnos en todas las plataformas donde escuchen podcast. Por supuesto, también en YouTube. Nos vemos la próxima semana. Yo soy C4 Jiménez y esto fue Sin Ley.